Ya estamos aquí, Federico Bonazo. Buenas tardes, Federico. Saludos, Julio, Tere, Arturo. Qué gustazo estar con ustedes y con la audiencia de Artillero. Muy bien, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Federico, Arturo, un placer. Gracias. Arturo Cano, Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, Federico, qué gusto verlos por aquí y gracias a todas las personas que nos siguen. Bien, muchas gracias, gracias por estar aquí en este día y bueno, vamos a empezar hoy. En el miércoles anterior estuvo Teresa en primer lugar, luego Arturo Cano, luego Federico Bonazo. Hoy vamos a empezar con Arturo, luego con Federico y luego con Teresa. Así es que Arturo Cano, pues casi que vamos entrando con el tema en el cual andabas ayer. Vi algunos tweets y algunos videos que enviaste respecto a la presentación del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el Zócalo. ¿Qué opinas respecto, pues, a la presentación en sí? Hay quienes hablan de uso de recursos públicos para esta presentación, por la transmisión a través de la Secretaría de Gobernación en varios espacios de Internet y en canales públicos. Y bueno, el mensaje en sí, que Arturo, yo te he de decir la verdad, todavía no me queda muy claro exactamente cuál es el mensaje político que envió la doctora Gutiérrez Müller. Y Teresa y Federico y Arturo, para que no nos vayan aquí a acribillar de que estemos hablando como hombres de un asunto de mujeres, yo quiero centrarlo en lo político, en el acto de ayer, en el acto específico, en el mensaje político, y ya lo demás lo podemos dejar para que Teresa nos dé una opinión específica. Pero Arturo, ¿qué opinas del acto político de presentación ayer del libro de la doctora Gutiérrez Müller? Bueno, pues fue un evento muy peculiar y con una lectura que atraviesa dos sexenios, porque estaban ahí en la primera fila, pues miembros integrantes del gabinete saliente y del gabinete entrante. En algunos casos, pues las mismas personas. En la primera fila estaba el presidente, acompañado de Claudia Sheinbaum, de la virtual presidenta electa, y también los titulares de la Defensa, de la Marina, quien es ahora secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad, y que ocuparán cargos también en el futuro. Vamos, y en esa primera sección, en ese primer bloque de invitados especiales que estaban protegidos por una valla. Ya ven que ahora las vallas son parte ya del paisaje cotidiano, ¿no? Ese es el momento de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presentación. Un poquito después salieron el presidente y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por la puerta que se ve ahí al fondo. Y fue pues un evento político con todos los de la ley. Hubo presentadores con credenciales académicas o periodísticas que hablaron sobre la obra en específico, pero pues los ojos y los oídos estaban puestos en la escucha de lo que diría la autora. Pues en algunos momentos ella se mostró un poco impaciente porque había mucho barullo, pues el lugar no se prestaba, no había un buen equipo de sonido, entonces la gente que ustedes ven ahí, pues no alcanzaba a escuchar nada de lo que ocurría en la presentación, entonces pues, había diálogos, ahí había un grupo de personas que se presentaban como Consejo Nacional Indígena y que a cada ratito tocaban un caracol. Y bueno, pues mucho barullo. De repente llamaba la autora la atención porque ella hizo de moderadora también del evento, y llamaba la atención sobre que, pues qué bueno que ahora sí están poniendo atención. Ahí estas dos personas están platicando sobre quiénes son los mejores presidentes de México, y por ahí uno dice, no, pues Madero y Lázaro Cárdenas, no, pero como él ninguno, ¿no? Es un diálogo entre estos dos ciudadanos. Uno de ellos había llevado este cuadro que él mismo hizo. Pero para seguir con lo que planteas, Julio, de la lectura política, pues yo creo que la clave es la frase que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República,
dijo en referencia a los silencios o el peso del silencio, que por el título del libro, pues es obviamente fue una palabra que estuvo ahí todo el tiempo. Pues llegó un momento en que, hablando de los gobernantes y de los cambios que ha habido recientemente en el país y del fin de los privilegios de la clase gobernante, dirigió un mensaje a los que van a gobernar. Dijo: a los que van a gobernar, empezando por nuestra presidenta, por supuesto apoyarlos desde luego, pero pedirles que nunca se olviden de dónde vienen, así de simple, y que si guardamos silencio nuevamente, algo andamos protestando. Cuando dijo esta última frase, señaló así con el dedo índice hacia ninguna parte, pero como diciendo estaremos mirando, y también hizo un guiño así con el ojo para señalar como ojo avisor, ¿no? Entonces yo creo que esa es la lectura política. Habrá una de no gustar el edificio o el segundo piso de la transformación, habrá silencio y esa será una manera de protestar, es lo que nos podemos preguntar ahora. Bien, Arturo, gracias. Sobre este mismo tema, ¿qué es lo que nos puede decir Federico Bonazo, por favor? Pues poco podría agregar a lo que ha dicho Arturo. Yo creo que hay una lectura también psicológica, no solo política, del evento, que es que todo escritor, escritora, necesita ciertos padrinazgos a veces. Cuando publica un libro, el evento de la presentación del mismo es algo que uno ha estado esperando mucho tiempo y es muy emotivo, donde están concentradas muchas expectativas del autor o de la autora. En ese sentido, me parece bien que ella haya acudido a los padrinazgos que haya considerado pertinentes, nada más que es la esposa del presidente. Entonces el padrinazgo para la presentación de su libro es de un personaje que puede de alguna manera eclipsar el mismo impacto del libro que está presentando, sobre todo en el evento concreto de esta presentación en el Zócalo, que si ella se iba a molestar también por el ruido, hubiera tenido que escoger un espacio un poquito más adecuado para presentar el libro. En fin, son estas demostraciones también de cómo se sube al prestigio público del presidente alguien que quiere promover una obra ensayística, literal. Yo no he leído el libro, así que no puedo opinar del libro, ni voy a hacerlo, ni me voy a atrever tampoco a conjeturar a qué se refiere con feminismo silencioso, con la protesta silenciosa. Es un tema que, sin haber leído el libro, me siento completamente... Sería una insolencia de mi parte emitir un juicio al respecto. Pero bueno, quizás son este tipo de demostraciones las que no abonan a una idea de, no sé cómo decirlo, de prácticas más escrupulosas de parte de nuestros gobernantes a la hora de promover a sus seres queridos, ¿no? No es lo ideal, pero tampoco me parece grave en ningún sentido. Yo lo dejo por ahí. Bien, Federico, nada más aprovechando tu experiencia y conocimiento de lo latinoamericano, en otras latitudes, esposas de figuras políticas relevantes han tenido también un papel político propio o una relevancia histórica. El caso de Evita de Perón, el caso de Cristina Fernández, son ejemplos de esposas que acompañan y tienen luego una propia presencia, Federico. Claro, bueno, si Beatriz quisiera jugar el juego político sería absolutamente legítimo. Yo creo que el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo de personas cercanas a los gobernantes o a los políticos ya consagrados se permite en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a demostrar su valía política y que la relación que pueda tener con algún familiar no debería ser un impedimento para eso, porque bueno, pues, pero por otro lado también intentar a la hora de hacer una crítica al nepotismo, al amiguismo, al familiarismo, no sé cómo sería el esposismo, sería en este caso, bueno, uno tiene que demostrar su valía propia. Yo creo que ella como escritora lo puede haber demostrado. En el momento en que Beatriz quisiera jugar el juego político, me parece que sería absolutamente legítimo hacerlo. Sería el caso de Cristina Fernández de Kirchner, sería el caso de Irene Montero, la que creo, si no me equivoco, es la cónyuge de Pablo Iglesias en España, es decir,
que las mujeres que han sido primero esposas luego quieran reclamar su espacio de protagonismo político, me parece mucho más que legítimo. Eso también, claro, se construye con trabajo propio, ¿no? El tema aquí es que ella es escritora, básicamente, entiendo yo, y en ese sentido, pues tiene que entrar, o si lo ha hecho, me imagino, a la competencia natural que hay en el mundo literario, que no tiene que ver tampoco con las influencias políticas que sobre este puedan ejercerse, ¿no? Tiene que dirimir allí su propio espacio, imagino yo. Bien, gracias. Teresa, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame compartir estos comentarios en Twitter. El presidente de la República publicó hace 2 horas, dice, ayer acompañé a Beatriz en la presentación de su libro Feminismo Silencioso. Por aquello de que todo lo mío, bueno o malo, se lo transfieren a ella, procuré ser lo más discreto posible. Sin embargo, me colé y valió la pena. Es un buen texto y las y los expositores estuvieron magistrales. Lo leí hace un rato, por eso. Bueno, pues ahí está eso. Y luego contesta Beatriz Gutiérrez Müller. Gracias, mi amorcito, y un emoji de esos de una figura sonriente con 3 corazoncitos rojos. ¿Qué opinas, Teresa Rodríguez de la Vega, de la presentación política y tal vez también de este mismo mensaje? No había visto el mensaje y creo que es un mensaje con jiribilla que sabe que le va a causar muchos corajes a todos. Oye, una acotación, Teresa, si me permites. No solamente es el texto en este mensaje del presidente, es un video de poco más de 2 minutos con distintas escenas de la presentación y hasta musicalizado. ¡Ande! Bueno, creo que el solo comentario de muchas gracias, amorcito, también es un mensaje político a toda la especulación que se está haciendo un poco morbosa acerca de una posible separación sentimental de la pareja presidencial, ¿no? Entonces creo que no da paso sin juarache Beatriz, y también por eso lo agradece de este modo un poco hasta cursi, ¿no? Dando a entender que hay una relación afectiva ahí. Yo no vi la presentación, porque ayer estuve en mil cosas, pero ya llevo un muy buen cacho de libro leído, porque el editorial me hizo el favor de hacérmelo llegar. Entonces ya llevo un tiempito con él, entonces ya le he masticado algunas cosas. Me fui en una lectura bastante rápida hasta lo que a mí, por mi tema de especialidad, me importaba más, que era la forma en la que ella enuncia esta fórmula muy extraña que ha generado mucho ruido de feminismo silencioso en una época en la que el feminismo es uno de los movimientos que hablan con voz más alta, ¿no? Y que hablan con voz más alta porque están luchando contra toda una historia de invisibilización y de silenciamiento muy violento por parte del sistema patriarcal. Entonces, o se habla en voz alta, en voz muy alta, o no se escucha, ¿no? Entonces, evidentemente la fórmula yo creo que fue elegida para eso, para provocar este debate, y me fui muy rápido y me concentré más en donde ella empieza a hablar de qué entiende por feminismo silencioso. Y es una cosa muy interesante porque hay como una triada ahí. Ella dice hay un feminismo que grita, que habla fuerte, que interpela, y es el feminismo que denuncia, ¿no? Es el feminismo que denuncia la desigualdad, que denuncia la violencia, y ese está muy bien. El feminismo silencioso, dice Beatriz Gutiérrez, es, y les leo textualmente, es el feminismo... Dice, quiere significar que la mayoría de las mujeres, si no es que la totalidad, sigo en el debate, está a favor de cualquier acción que contribuya a su bienestar, a su felicidad, a su salud, y no tienen tiempo de expresarlo o no saben expresarlo, no tienen dónde exponer sus quejas o consideran que el buzón las detiene, ven a otra que está peor y acaso se resignan, y tratan de resolver sus pesares, dificultades y viven sus logros y alegrías, los que todos los seres humanos tenemos. No racionalizan de más, y esto no significa que no piensen. Yo misma me considero feminista silenciosa. Entonces, es como
Una cosa interesante, ella aclara que no se va a meter en ningún debate académico, político, militante sobre las muchas posiciones respecto a qué es el feminismo, cuál es el sujeto del feminismo y cuál es el sistema contra el que pelea, pero sí, las feministas no podemos no pensar en la idea de los 60 de lo personal es político, ¿no? Que en el marco del sistema patriarcal en el que vivimos, el solo existir en tantos sujetos oprimidos de la relación patriarcal ya es un acto político. El solo sobrevivir es un acto político. Y en ese sentido me parece que es interesante porque esta idea de que el feminismo silencioso es el feminismo que no tiene o no ha encontrado la situación de privilegio que muchas veces es la situación desde la que nos es posible enunciarnos como feministas o militar como feministas o formarnos académicamente como feministas, en este sentido tiene la virtud de que democratiza la postura política de sujeto oprimido consciente de su situación de sujeto oprimido, aun cuando eso no se convierta en una actitud militante abiertamente, porque no necesariamente se tienen las condiciones para hacerlo. Y además lo diferencia de otra categoría a la que ella denomina el feminismo silenciado. Entonces, está por un lado el feminismo que grita, que interpela en voz muy alta, por otro lado ese feminismo en el que las mujeres solo existiendo, solo sobrellevando las dificultades cotidianas, estamos de cierta manera resistiendo, y por otro lado el feminismo silenciado, que tiene que ver con las millones de mujeres, ahí piensa en México, que no tienen manera de pedir o exigir algo o de expresarse plenamente en tanto mujeres, ¿no? Y ahí sí se dice porque el sistema no las mira. Creo que por un lado, el texto está muy bien escrito, se nota que tiene muy buen oficio de prosa ensayística dentro del formato de ensayo académico. Es un texto que renuncia a meterse en debates más políticos del feminismo y en eso corre una virtud, repito, porque democratiza el ser feminista a márgenes por fuera del debate académico o militante, que muchas veces, no todas, pero también coincide con sectores privilegiados, pero tiene el problema de que en muchos pasajes queda una idea de feminismo muy edulcorado y muy despolitizado, ¿no? Una de las dos grandes preguntas del debate feminista siempre tiene que ver con quién es el sistema o qué es el sistema que nos oprime, y la otra es cuál es el sujeto político del feminismo que desde la opresión resiste o lucha contra ese sistema. Esas preguntas no están aquí, y no estando aquí, pues la bisagra o la frontera entre lo personal es político, que puede ser muy política como idea y muy potente, y el cambio está en uno, a veces se pierde de vista, ¿no? Entonces hay muchos pasajes en el que parecería que el cambio está en uno, y eso despolitiza mucho, y hay muchos otros pasajes en donde se recuperan memorias, por ejemplo, de la lucha de las mujeres mexicanas por la conquista de sus derechos políticos. Es un documento que creo que vale la pena leer, pero no hay que leerlo como si fuera un antes y un después en nada. Termino diciendo, perdón por extenderme, que no es la primera vez que el silencio se intenta leer políticamente, y yo creo que en el pasado reciente de este país y todavía en el presente, la forma en la que el zapatismo una y otra vez nos ha recordado la politicidad del guardar silencio por largos periodos, pues no tenemos que decir, la gran novedad de hacer un tratado político sobre el silencio, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Sobre este tema, ¿algo que decir, Arturo, Federico, o pasamos a otro tema? Exposición magistral de Tere, ¿no? Nada habría que agregar. Hay que leer el libro. Yo creo que a Beatriz lo que más le interesa es que leamos su libro, ¿no? Yo no sé por qué la doctora Gutiérrez Müller no invitó a Teresa a presentar el libro, porque ha sido la exposición más convincente que he escuchado sobre por qué habría que leerlo. Sí, así es. Ayer no me convencieron los presentadores, en realidad me convenció más esta lectura que hace Teresa. Bien, bueno, pues vayamos a otro tema que también está movidito, interesante. La Unidad de Inteligencia Financiera y el propio presidente de la República han dado hoy a conocer detalles sobre el financiamiento de entidades extranjeras a organizaciones no gubernamentales, las ONG que funcionan en México, en particular la de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada y presidida originalmente por Claudio X González y ahora por Amparo Casar.
hay voces que hablan de que es censura, persecución, que es un ataque a la libertad de expresión, que se pretende castigar a críticos del gobierno, y hay otros que pensamos que es necesario arrojar luz sobre el financiamiento de este tipo de actividades. Arturo, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que ojalá estemos frente a un caso en que la Unidad de Inteligencia Financiera presenta en la conferencia matutina, que sí logra ir más allá de la mera denuncia o de la mera exhibición de actos presuntamente salpicados de corrupción o actos contrarios al interés nacional o como dice el presidente, de intromisión o injerencia de gobiernos extranjeros en la política nacional, porque ha habido pues muchas prestaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, antes con Santiago Nieto, después con Pablo Gómez, sin que veamos que esos casos se traduzcan en algo más que digamos, alimentar el debate político. Ahora, a reserva de ver con más precisión la información presentada el día de hoy, le eché así una ojeadita y pues sí, llama la atención que entre los gastos de esta agrupación esté, por ejemplo, 12 millones de pesos para una empresa llamada Regalos de Cumpleaños Sociedad Anónima. En solo 28 operaciones, o sea, regalitos de a $500,000, como para quién era, ¿no? Habría que preguntarse. Y eso me remite, Julio, a que estamos, yo creo que ante un debate muy antiguo, para ponerle una fecha. Yo recuerdo que un persistente crítico que había sido miembro de esta agrupación y después se volvió un crítico muy, muy rudo, Primitivo Rodríguez Oseguera, se la pasó años demandando a Alianza Cívica, la organización a la que había participado. Él fue dirigente de Alianza Cívica aquí en el Distrito Federal. Que presidía Sergio Aguayo. Sergio Aguayo, que presentara los convenios que había firmado con USAID y con otras instituciones estadounidenses para que la ciudadanía tuviera la certeza de que esos apoyos no condicionaban la actuación o el seguimiento de una agenda fijada desde el extranjero, ¿no? El asunto creció tanto que Sergio Aguayo demandó a Primitivo Rodríguez Oseguera en tribunales y le ganó. Sí. Terminó ganándole. Primitivo Rodríguez Oseguera, aunque luego cedió o no ejerció el monto económico reclamado, algo así, ¿no, Arturo? Bueno, pues es que Primitivo realmente no tenía dinero para pagarle a Sergio, ¿no? Creo que terminó pagando con alguna obra que hacía, tomaba unas fotografías muy buenas, Primitivo Rodríguez, y creo que por ahí llegó a un acuerdo. Aguayo insistió en que él no quería sino limpiar su nombre y en todo caso recuperar los costos de sus abogados. Pero digamos, ese debate fue llevado hasta los tribunales porque Aguayo y otros personajes, figuras importantes de la llamada sociedad civil como Mariclera Costa, estaban totalmente en contra de dar a conocer cualquier convenio o hacer transparentes los acuerdos que tomaban con las instituciones estadounidenses que les otorgaban fondos. Alianza Cívica era financiada por temas de democracia, porque entonces el gobierno estadounidense planteaba que pues, lo que hacía falta en México era garantizar la calidad de la democracia y avanzar en esa dirección. La agencia USAID sigue trabajando en México y con convenios con el gobierno federal y gobiernos de los estados, ahora con una agenda que tiene que ver con seguridad, delito, violencia, impunidad, ¿no? Eso lo hace con los gobiernos y ha brindado incluso recursos a otras áreas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 2019 la USAID y el Instituto Mexicano de la Radio
firmaron un convenio para fortalecer a la radio pública. Uh-huh. Entonces, digamos, hay esta contradicción entre la denuncia desde la plataforma de gobierno y las colaboraciones que se tienen gobiernos de distinto signo y de distintos niveles con las agencias estadounidenses para el desarrollo. Aunque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es preciso que estas organizaciones y otras pues hagan transparentes sus convenios, sus acuerdos con las financiadoras, porque pues si no lo que estamos viviendo pues es una vía para, efectivamente, como dice el gobierno, para meterse en los asuntos nacionales y fijar agenda. Sí, sí, sí. Tengo la impresión de que inclusive el Sistema Nacional Anticorrupción tiene también financiamiento de la agencia que estamos hablando de Estados Unidos, la Agencia Internacional para el Desarrollo, la USAID o USAID. Pero bueno, habrá que analizarlo. Federico Bonazo, sobre este tema, financiamiento extranjero, agencias que con fines nobles apoyan esfuerzos en otros países, ¿qué pensar? Y en particular en lo que hoy se ha dicho en la conferencia mañana de prensa, Federico. Qué bueno que Arturo destaca esta doble relación que hay con USAID o USAID. La colaboración con el gobierno mexicano, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene recursos de la USAID. Es decir, bueno, ¿con qué vara la vamos a juzgar cuando nos molesta con una cosa, pero cuando nos beneficia con la otra? De todas maneras, creo que la clave en este caso es ver si se viola algún aspecto de la ley, tanto electoral como fiscal. Es decir, ¿qué dice la normatividad con respecto a que recursos extranjeros puedan ser después utilizados en campañas electorales, que es un poco lo que se insinuaba hoy en la conferencia matutina, sin estar confirmado todavía por la acción de la UIF. Y aquí yo ya no sé si entra a trabajar el SAT o la Fiscalía, o cuál es la instancia que tendría que revisar si hay allí una violación de la ley electoral y otra de la ley fiscal, en el sentido de que si se usa la condonación de impuestos para terminar poniendo esos recursos en campañas electorales, igualmente hay que ver qué pasa allí, si no hay una violación de la normativa. En todo caso, violaciones de la ley o no, lo que hace López Obrador, y en eso es un experto, y yo siempre digo lo mismo, cuando Arturo dice esto tendría que judicializarse, yo siempre digo que veo una ventaja política en mostrar lo que es el movimiento financiero de estas asociaciones, que claramente disfrazadas de, en este caso, organismos contra la corrupción o que denunciarían los actos de corrupción en México, están jugando un papel político, donde sus dos cabezas destacadas, incluso son los nombres legales de la asociación, tienen una actividad política, en este caso en la oposición de la derecha mexicana. Ahí está muy bien que esto se sepa, se conozca, más allá de lo que después suceda judicialmente. ¿Por qué? Porque es parte del desnudamiento de las arterias, las venas, el organismo de la sociedad mexicana, que muchas veces estaba cubierto por una escenografía que, aunque muchos intuíamos, una cosa es intuirlo y otra es tenerlo como prueba fehaciente en estos documentos, donde vemos que uno de los además donantes es el Grupo México de la REA, donde vemos la agenda política absolutamente identificable en el listado de donantes, y la USAID, no sé si con candor o sin candor, con voluntad política también, es parte de ese universo donde queda al descubierto que estas asociaciones tienen fines mucho antes que tener los fines por los cuales reciben el dinero. Y que esto quede al descubierto me parece que es saludable desde el punto de vista público. Bien, gracias, Federico. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinar sobre este tema, financiamiento extranjero, particularmente el de Estados Unidos, a instancias de trabajo periodístico cuyos dirigentes tienen al mismo tiempo una forma de activismo opositor y de trabajo electoral? Teresa, por favor.
Creo que Federico señala muy bien que el problema es que estas agencias internacionales de pronto se ponen también a financiar iniciativas y esfuerzos que por su contenido e impacto nos parecerían virtuosas, ¿no? Y eso en realidad demuestra que en el ámbito de las ONGs y de las instancias no gubernamentales, en realidad cabe de todo, ¿no? Y caben esfuerzos muy interesantes de acompañamiento de causas muy dignas y loables de los pueblos, pero también cabe la operación de intereses del poder económico que no encuentran en la configuración de la política formal y legal, digamos, una manera de incidir en el electorado, ¿no? Entonces me parece que lo que estamos viendo aquí es, por un lado, una demostración de que vía estas instancias hubo una participación del poder económico en la oposición política a la Cuarta Transformación. Por un lado, ¿no? Ahí está todo el listado de empresarios y empresarias que estaban metiéndole dinero, además desviando dinero público, porque si tú te condonan impuestos por hacer un donativo, en realidad tú estás enflacando las aras del Estado, ¿no? Las aras tributarias. Entonces aquí también tenemos un problema de que no estamos hablando de que están dándoles de sus ganancias a causa, sino que como eso es objeto de condonación de impuestos, pues entonces en realidad estamos hablando de un impacto negativo a las arcas públicas y tratándose de millones, pues habría que ver qué se hubiera podido hacer con todo ese dinero que entró a Mexicanos contra la corrupción y por lo tanto se evadió, pero legalmente, de los impuestos y de la tributación, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí más o menos, bueno, y eso por un lado los empresarios, pero a mí el dato que me pareció impactante fue que el flujo de dineros desde Estados Unidos y desde la embajada norteamericana fue del 18 para acá. O sea que hay un financiamiento del actuar político de la oposición y eso a mí me parece que nos debería preocupar, no solo porque sabemos las miles de maneras en las que los Estados Unidos intentan incidir en la política interna. Ahorita nosotros no lo estamos viendo tanto en sus efectos porque la correlación de fuerzas políticas en el país está muy cargada hacia el progresismo, pero América Latina rebosa de ejemplos en los que esto tuvo efectos en la política interior muy concreta, ¿no? Entonces, tenemos a un gobierno norteamericano que financia a los más importantes voceros de la oposición. Y creo que eso nos tendría que hacer pensar. Yo estoy de acuerdo con Federico en el hecho de que la estrategia tiene que ver más con la narrativa y yo creo que en esa estrategia López Obrador ha salido muy, muy victorioso. Es decir, hoy en día esta gente está absolutamente desacreditada, en parte por el ejercicio de demostración y de transparentación de estos intereses que se hace en la mañanera. El fracaso de la convocatoria del otro día afuera del INE creo que data de esto, ¿no? De que ha habido una buena comunicación de los intereses que están detrás de esta ciudadanía aparentemente apartidaria, ¿no? Pero más allá de que la estrategia es buena y ha salido victoriosa, yo sí creo que nos deberíamos preguntar, ok, tal vez ni siquiera sea judicializable, porque no me parece que tengamos muy claros los mecanismos para decir, por ejemplo, que todo este dinero deberíamos interpretarlo en el contexto de que estos actores con nombre y apellido son de los más importantes voceros de la oposición, deberíamos contarlos como gastos de campaña, como si el salario de amparo en Mexicanos contra la Corrupción fuera acreditable como gastos de campaña de la coalición opositora. Creo que no tenemos esas herramientas, o no lo sé, no soy experta, pero por lo menos sí nos debería invitar a que la normativa se moviera a dos cosas. Uno, la fiscalización de los dineros públicos, es decir, siempre que haya un tema de impuestos, la fiscalización de los dineros públicos que se están desviando vía los donativos a este tipo de instancias. Y por otro lado, de manera mucho más importante, sí debería haber un censor ciudadano o un escrutinio ciudadano de la actuación de estas organizaciones, porque creo que hace mucho que Mexicanos contra la Corrupción dista mucho de ser una asociación que lucha contra la corrupción
corrupción. Es una organización financiada con dinero público, porque debería ser dinero recabado por el erario, para apoyar a la oposición política de la Cuarta Transformación, detrás de la cual hay intereses económicos muy concretos. Así que, mientras no se norme de manera tal que esto deje de suceder, la separación del poder económico del poder político todavía no es una realidad. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen a las ONGs o a algunas instancias de esta naturaleza como un mecanismo de participación no fiscalizada y no escrutada en la vida pública del país y en las elecciones y en los procesos de toma de decisiones. Muy bien, Teresa, gracias. Arturo Cano ya está listo para escuchar retumbar en un hotel de Polanco el grito de zurdos de mierda que vaya a decir Javier Milei cuando venga acá y que culpe a la izquierda, a los socialistas, los comunistas, a todos ellos. Ya viene Javier Milei a la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora, financiada e impulsada por Donald Trump y ese segmento del republicanismo estadounidense y por factores de poder en España y en Latinoamérica relacionados con la derecha y la ultraderecha. ¿Cómo ves la próxima visita no oficial, no es una visita de gobierno, no es una visita de Estado, de Javier Milei para echar su rollo libertario, Arturo? ¿Y ahora va a ser en Polanco, Julio? Sí, ahora va a ser en un hotel de Polanco, sí, ahí vamos, de Santa Fe. Yo pensé que otra vez iban a ir hasta Santa Fe ahí a esconderse para que no llegaran los bolivarianos a echarles a perder el show, como... Que llegaron muy poquitos aquella vez, llegaron, pasada, ¿no? Pues pero sí, llegaron 2 o 3, ¿sí? No, sí hubo un grupo, ¿qué serían? Unas 70 personas, jóvenes en su mayoría, muchos de ellos integrantes de comités de solidaridad con Bolivia, con Venezuela, en fin, fueron los que yo vi manifestándose en aquella ocasión. Bueno, pues ahora lo van a hacer en Polanco, van a estar ahí más a tiro de piedra. Pues creo que a diferencia de la ocasión anterior, pues Milei ahora va a ser el rey de este espectáculo. En el encuentro anterior sí fue una figura con cierta relevancia, pero realmente los emperadores de ese encuentro, CEPAC México, Conferencia Política de Acción Conservadora, pues fueron el propio Trump, que intervino a través de un video, y un hijo de Jair Bolsonaro. También trajeron a Lech Walesa, que más bien que vino a enmendarles la plana. Pues Walesa es un personaje que pues cobra por este tipo de conferencias y parece que en su fundación, me platicaba una amiga cineasta polaca, pues ya le iba medio mal, entonces andaba muy apurado consiguiendo fondos para su fundación. Pero sin duda, pues ahora Milei retorna o viene en calidad de héroe, a provocar, a soltar todo ese veneno verbal que le caracteriza. Y pues tendrá un foro donde será aplaudido, bendecido, nada más y nada menos por un personaje que ni siquiera pudo reunir el número de firmas necesario para ser candidato a la presidencia. Eduardo Verástegui, un exactor que realmente está haciendo un papel, ¿no? Lo apoyan algunos obispos en Estados Unidos, bajita por debajo de la mesa, no es mal visto por algunos de los jerarcas más conservadores de la Iglesia Católica en México, pero pues no le ha alcanzado para articular un movimiento, un partido, una fuerza a la manera de Vox o de otras expresiones que ya vemos en el resto del mundo. Bien, gracias, Arturo. Federico Bonazo, aunque sé que no es de tus temas preferidos ni a los que les pongas más atención, pero danos tu opinión sobre la visita de Javier Milei, lo que significa y lo que implica, Federico. Qué dolor de estómago, Julio. O sea, las cosas que uno ha tenido que soportar. Imagínate, yo llegué en el año 80 como exiliado político y ahora tener que soportar que venga este bravucón de cuarta disfrazado de presidente argentino, que no es otra cosa que un agente de Elon Musk, un agente del Comando Sur de los Estados Unidos, a tirarle la neta a este país que por otro lado ha manifestado con un par de gestos que desprecian, ¿no?
Es un dolor de estómago por no referirme a otras partes de la anatomía masculina. A ver, Milei viene a dos cosas, creo yo. Viene a regañar al PAN y viene a provocar a la 4T. Que la ultraderecha tenga como máximos líderes a este tipo de personajes habla de lo que representa la ultraderecha en sí, o sea, que este payaso que se había instalado para dar la batalla cultural y terminó ganando la batalla presidencial, sea el que venga a representar esta nueva opción libertaria del mundo, habla de lo que tenemos enfrente como peligro, y ya no peligro solo económico, peligro social, sino peligro para la cordura, porque estos cuates traen un programa abiertamente de crueldad social y están orgullosos de ese programa de crueldad social. Entonces, ¿cómo dialogas con alguien que está orgulloso del genocidio en Gaza, como Milei, que lo apoya abiertamente? Es esa también es un muchacho de Netanyahu. Entonces dices, con esta gente el diálogo está imposible y vienen aquí. Van a regañar a ese PAN melifluo que ya se sintió regañado, y lo vimos en la entrevista que le hace René Delgado a Marco Cortés, donde Marco dice, sí, lo de los planes sociales estuvo mal, no logramos decir lo que realmente queríamos decir. ¿Qué es lo que querían decir? Que los planes sociales eran una maniobra electorera porque es una derecha profundamente bruta y que viene con un programa de darwinismo social. Esta derecha normal, que podríamos decir asociada a la idea de la democracia liberal, está empezando a violentar la misma idea de la democracia liberal en su contubernio con la ultraderecha trumpiana, que es la que organiza este evento. Y ahí vemos cuál es realmente el programa de estos cuates. Milei va a venir a regañarlos, les va a decir que son unos meliflos, unos blandengues, que no han entendido, como ya lo hizo el otro vocero de la ultraderecha argentina, que es Agustín Laje, que aparentemente habrían hasta el momento apostado por Verástegui como figurita mexicana. Es decir, van a usar a Verástegui hasta que aparezca algo mejor o se termine de desmoronar un Verástegui que nunca logró crecer en México, por razones que no nos da tiempo de explicar acá, pero que la audiencia ya conoce. Es decir, en México está muy corrida hacia la izquierda la agenda. No hay espacio por ahora para esta ultraderecha, lo cual no debe hacernos confiar de que no se construya ese espacio, por diversas razones, que la realidad política y la realidad de la inseguridad podrían abrir una brecha para que surgiera un Bukele modelo mexicano, que la apuesta hoy sería por Verástegui. Milei en números, con esto acabo la intervención, ha sido catastrófico para la sociedad. Ellos ufanan de haber reducido el déficit fiscal, de haber entrado en un proceso de reversión de la inflación mínimo, absolutamente mínimo y poco significativo, pero ¿a costa de qué? A costa del salario de los docentes públicos que hoy están en huelga en la Argentina, a costa de las jubilaciones, a costa de cumplirle al FMI, porque si este fuera un libertario de verdad, tendría que decir, no permitimos ninguna injerencia de ningún tipo de organización colectivista que ofenda la libertad del individuo y por tanto no reconocemos la deuda con el FMI y a partir de ahora vamos, no, pues son agentes del establishment económico disfrazados de outsiders. Ha caído la actividad económica, en la Argentina la gente duda si subirse o no al camión, al metro, al tren. Dicen, oye, hoy tendría que ir yo a mi trabajo, pero pues quizás puedo hacerlo desde casa porque no me alcanza para pagar el boleto del metro. Es decir, al quitar los subsidios a todos los servicios públicos, la sociedad argentina entra en una situación de crisis que la que ya venía y que parecía que no podía haber algo peor, pues sí, lo hay. Es brutal el avance de esta agenda, que va a venir aquí a promocionar, a presumir, a costa del ego mancillado de una posición obsecuente, malinchista, nefasta, que sin duda nos va a ofrecer. Yo quiero ver qué personajes van, porque de pudor entiende muy poco la derecha mexicana, a hacer un gesto de genuflexión con el payaso de Milei. Gracias, Federico. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinar sobre este tema? ¿Hay espacio en la agenda política mexicana de hoy para la ultraderecha? ¿Hay condiciones para que prospere el discurso estrambótico y estridente de Javier Milei? ¿Será solamente un espectáculo que se consuma en su propio jugo? ¿Qué opinas, Teresa? Yo creo que no hay espacio. Habrá que ver quiénes van. A mí me da como un poco de morbo. Además de que creo que deberíamos ir a darles la bienvenida que se merecen. Y hay acá una buena banda Artemex.
podría organizarnos ahí como para irles a... Ya se está organizando, Tere. Buenísimo, Sí, ahí me avisan. Arturo, Creo que sería mira, buenísimo. están aquí organizando las protestas. ¿Cómo es posible, Arturo? A la protesta sí es un chamaco, carajo. Bueno. Adelante, Teresa, por favor. Pero más allá de eso, digo, porque es muy distinto que Milei vaya a una España y a una Europa en el que el fenómeno de la emergencia de la extrema derecha es un fenómeno políticamente muy importante. Lo acabamos de ver en las elecciones al Parlamento Europeo, lo vimos en el susto que dio Francia, es decir, la extrema el fenómeno Vox como fenómeno emergente, que aun cuando se infló al principio más de lo que verdaderamente ha podido incidir y ganar posiciones ya en el esquema gubernamental español, pero vemos que la Europa de hoy es un terreno mucho más fértil para la ultraderecha que el México de hoy por hoy, que como bien decían, está bastante corrido a la agenda progresista, ¿no? En el sentido común. Y entonces hay que ver quién va, porque yo creo que la derecha histórica mexicana es una derecha que se va a mantener bastante al margen de la ultraderecha. Una de las cosas que sucedió en Argentina es que la derecha más tradicional, la derecha neoliberal tipo Macri, al principio era muy escéptica de la figura delirante y absolutamente de manicomio de Milei, ¿no? Y fue un cálculo absolutamente oportunista la que los hizo acuerpar esta candidatura, y entonces ahora vemos esta cosa horrible entre neoliberales macristas y negacionistas y activistas del régimen de la dictadura militar con loquito a la cabeza, ¿no? Que oye voces y habla con su perro muerto, etcétera, etcétera. Todo esto que parece de un guión rarísimo de Black Mirror, de la emergencia política de este payaso como presidente y como jefe de Estado de una nación como Argentina. Entonces, en México la derecha tradicional no es así. La derecha tradicional en México es, por un lado, esta derecha nacional popular del viejo PRI, ¿no? Que se desgastó en su proceso de neoliberalización y que ahorita está pagando el costo, a costa incluso de una probable desaparición paulatina, quién sabe cuándo, si en el corto o en el mediano plazo, del PRI como sello, y un PAN que históricamente no es esa ultraderecha delirante, sino que es una derecha más hacia un conservadurismo mucho más modesto, mucho más discreto, ¿no? No es extrema derecha del exabrupto y de la defensa vía el exabrupto de la familia. Son conservadores, son misóginos y todo, pero son de una misoginia mucho menos gritona que la de Meloni o la del propio Milei o la de Verástegui. Aquí Verástegui es incómodo para la derecha tradicional que todavía captura la adhesión de algunos y algunas. Así que no lo veo. Y yo avanzo así como una cosa que me pongo a pensar como para que tal vez algún día lo platiquemos, porque creo que es un fenómeno político interesante. Yo no sé, ahora veía, por ejemplo, que la clientela política más militante de Milei es tristemente la juventud de varones empobrecidos y precarizados, ¿no? O sea, hay una capa poblacional en los varones precarizados que ve en una figura como la de Milei una forma como de desquitarse contra un sistema que no les da futuro, pero tampoco les da presente, no les da cultura, no les da trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver si en México el hecho de que gran parte de esa juventud es la juventud que ha sido profundamente golpeada por el sicariato y por la extensión territorial del crimen organizado, no hace que el impacto político de estas fuerzas encuentre terrenos fértiles, porque esos terrenos fértiles están metidos en la guerra que nos duele a todos, ¿no? La guerra entre distintos grupos criminales por el dominio territorial. Y bueno, creo que eso podría explicar que no haya el fenómeno político del soporte popular a este tipo de expresiones delirantes y que un Verástegui hoy en día, pues en este país sea un fenómeno marginal que, como bien decía Arturo, pues no juntó ni las firmas para poder pensar en una candidatura independiente. Bien, Teresa, gracias. Son las 2:48 p.m. Nos queda espacio para tocar algún último tema. Arturo Cano, Federico, Teresa, está pendiente el caso Héctor Melesio Cuen en Sinaloa, los videos, el video que dio a conocer la Fiscalía, está el tema de que ya tenemos presidenta electa, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la validez de la elección en sus términos, casi el 60% de los votos, casi 36 millones de votos, ya es presidenta electa y mañana tendrá un acto en
el Teatro Metropolitan para celebrar la entrega que le harán mañana también de su constancia ya de mayoría de votos, de validez y de presidenta electa. En fin, están esos temas, Arturo, y desde luego también te decía lo de Sinaloa y lo de Claudia Sheinbaum, o lo que quieras tocar en esta el misterioso video de la gasolinera, ¿no? Porque sí, pues ahí no se ve nada. Parece ser que fue algo que soltaron en Sinaloa, soltó la Fiscalía del Estado, simplemente para quitarle presión, que el gobernador ahorita tiene muchísima presión, ¿no? En medio de todo el escándalo mediático por el tema del Mayo Zambada y del Chapito, se ha dicho poco, se ha olvidado de hablar de la relación entre Rubén Rocha, el actual gobernador de Sinaloa, y este personaje asesinado, Héctor Melesio Cuen, que era una suerte de señor feudal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que controlaba esta universidad y un partido político también, porque Cuen y Rocha, pues además de ser antiguos conocidos y de ser paisanos, pues fueron aliados. Cuando se estaba planteando la candidatura al gobierno del estado, el que sonaba más fuerte era el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Rocha, entre sus aliados para pelear la candidatura, tuvo a Melesio Cuen y al llegar ya al gobierno del estado, pues incluso lo incorporó a su gobierno como secretario de salud, aunque ahí viene el primer punto de distanciamiento entre ambos personajes. Le había prometido en esos acuerdos que hacen los políticos para las candidaturas, le había prometido la Secretaría de Gobierno y después le dio la Secretaría de Salud, nada más. Y además me cuentan en Sinaloa con la indicación de que tenía que aceptar el cargo de secretario de salud porque al gobernador no se le decía que no. Entonces, bueno, Melesio Cuen, ahora en la Carta del Valle se dice, pues, mi amigo Héctor Melesio Cuen, un personaje con una historia interesante, por otro lado, ¿no? Su abuelo, que tenía el mismo nombre, fue una figura en Badiraguato, en su pueblo. Dicen que era muy conocido y muy respetado porque había sido guardaespaldas de Venustiano Carranza, que Héctor Melesio Cuen un poco heredó esa figura o esa presencia. Entró a la universidad como trabajador administrativo, una cosa que le reprochaban las élites de académicos que siempre habían manejado la rectoría. Y bueno, pues un personaje con mucha habilidad que supo construir alianzas y relaciones al punto de que entre los pocos mensajes que yo he visto de duelo, leí uno de Fernando González, el yerno de la maestra Elvester Gordillo, quien recordó que tuvo una relación política de 10 años con Héctor Melesio Cuen y que hizo una campaña incluso con él. Creo, además, que los unía la amistad con un personaje muy ligado también al Elvester sinaloense, Eustaquio de Nicolás, no sé si le suena, uno de los dueños de Homex, que estuvo en la cárcel por un fraude con viviendas. Sí, Homex. Bien, pues vamos a la siguiente comentario para ir cerrando nuestra mesa. Federico Bonazo, el tema que quieras abordar, por favor. Sí, abonar un poquito este tema del Mayo, que en realidad tiene esta telenovela policial o de narco, las implicaciones políticas que tiene. Yo creo que ahí es interesante reflexionar un poco, o sea, de alguna manera abona este episodio a lo que podríamos considerar como un fatalismo jurídico, y ahí sí voy a que nuestra justicia nunca logra avanzar. Ahí sí me salgo de las virtudes de la batalla narrativa y voy a la urgencia de la batalla del sistema de justicia.
cuando revisamos nuestro sistema de justicia y mucha gente se concentra únicamente en la reforma del Poder Judicial, olvidamos el rol de nuestras fiscalías. Y el rol de las fiscalías ha sido mucho más político que jurídico durante tantísimo tiempo, lo sigue siendo aún. Estos iris y venires de la Fiscalía de Sinaloa, que no se sabe si va a absorber el caso de la Fiscalía General de la República, en cuyo situación en la cual también se caería el caso en el pozo sin fondo de la Fiscalía General, como tantos otros casos, como el de Cienfuegos, como otro caso emblemático, donde la justicia se posterga para el fin de los tiempos, y nos hace pensar en ese fatalismo jurídico al que yo me refería, es decir, en qué momento vamos a poder reestructurar o estructurar por primera vez un Estado de Derecho con atención al debido proceso, donde todo el sistema de justicia, empezando por las fiscalías y acabando en el Poder Judicial, terminen con la égida de la impunidad que padecemos todos los ciudadanos. Este es un caso más donde tememos que en esta contradicción de versiones, en este ir y venir de periodistas que se dicen poseedores de la última verdad de lo que ha sucedido, yo no me atrevería jamás a decir qué ha ocurrido aquí, si se entregó el Mayo, si no se entregó. Parece muy poco plausible que un hombre que se había protegido toda la vida haya caído en una emboscada tan tonta. Por supuesto que esa carta no parece escrita por él, como bien decía Vigil, ex DEA, entrevistado ahora por Carmen Aristegui, debería ser acreedor del Nobel de Literatura, porque esa carta no es una carta literaria que no corresponde a un Mayo Zambada, ni siquiera conceptualmente, apelando a la paz y a que la violencia no es el camino. Bueno, está lleno de intereses también en la relación bilateral que obnubilan un poco o dificultan, mejor dicho, la comprensión particular del episodio. Pero el episodio creo que se va a sumar, como tantos más, a este fatalismo jurídico en el cual no veremos, o espero que sí, pero no sabemos cuándo, que la justicia realmente se convierta en justicia y no sea una excusa política para seguir respondiendo a otros intereses que no son los de la justicia. Bien, Federico, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, el comentario verdaderamente postrero ya para cerrar esta mesa. Por favor, Tere. Hay un postre muy amargo con la noticia de hace poquitas horas de la absolución del autor intelectual de la agresión con ácido contra Elena Ríos. Para cerrar con el tema que abríamos, pues este es el México en el que pues las feministas no podemos ser tan silenciosas porque hoy en una audiencia de no más de 20 minutos por Zoom, el juez dictó la absolución contra Juan Antonio Vera Carrizal, que no se nos olvide su nombre, y bueno, creo que una de las cosas que hay que seguir diciendo en voz muy alta es que a las mujeres se nos debe mucha justicia, mucha reparación del daño y mucha garantía de no repetición, ¿no? Entonces, pues un postre muy amargo y muy indignante, pero pues creo que también hay que traerlo a cuenta. Bien, pues Teresa, gracias. Arturo, Federico, Teresa, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto para seguir analizando y comentando detalles de nuestra cambiante realidad. Arturo, Federico, Teresa, gracias y hasta pronto. Gracias.